Este es el despacho histórico de los presidentes del Partido Popular, Pablo. Bueno, este es el despacho ahora mío y sí, aquí ha estado tanto Rajoy como Aznar. De hecho, fueron la primera visita que recibí aquí. ¿A los dos juntos? Bueno, vinieron el primer día Rajoy y el día siguiente Aznar. Ya me extrañaba, pero bueno, eso es un comentario que hago al margen. ¿Iceta o Sánchez? ¿Quién tiene razón? Bueno, yo creo que Iceta dice la verdad y Sánchez intenta ocultar lo que ya está negociando. Al final, la negociación de Pedralbes la reventó Torra porque la hizo pública, pero Sánchez estuvo 2 meses ocultándola. Y yo creo que la hoja de ruta está ya muy marcada. Por eso Sánchez no se niega cuando le preguntamos si va a indultar a los presos golpistas, por eso no niega que va a volver a hablar de la autodeterminación, o por ejemplo no está renegando de las actitudes ilegales que está haciendo ahora mismo Torra o Puigdemont. Yo creo que si gana Sánchez, claramente va a reeditar el pacto con los independentistas, los comunistas de Podemos y los batasunos de Otegi, que por cierto el otro día dijo que ojalá gane Sánchez. Más claro agua. Otegi, Con el que cena la secretaria general del Partido Socialista en Nochebuena. ¿Por qué? Porque al final, bueno, ellos hablan claro. Otegi ya ha dicho que le interesa que gobierne Sánchez. Dolors Bassa desde la cárcel dijo que a quién se le ocurre haber dejado caer a Sánchez. Y el señor Tardá le recuerda a cada pleno que está allí sentado en el banco azul gracias a los votos de Esquerra Republicana. Pero al final esto recuerda un poco a lo que vimos con Zapatero, ¿no? Zapatero al final hacía caso a lo que le pedían Esquerra para intentar revalidar una alianza en contra del Partido Popular, y ahora pues vemos que Pedro Sánchez, me refiero a Zapatero porque dijo eso de Pascual, te daremos todo lo que pida Cataluña, bueno, es decir, el PSC. Y eso es lo mismo, Iceta, como secretario general del PSC, igual que Pascual Maragall en su época, es el que marca la línea que luego el PSOE sigue. Y yo creo que ahora, claramente, Pedro Sánchez lo que necesita es que Iceta siga negociando con Esquerra y con el PDeCAT, como ya hizo con los presupuestos, y bueno, pues lamentablemente vemos que eso es lo que va a intentar hacer. El otro día decía Nicolás Redondo Terreros, mi compañero Nicolás, decía que si pactaran PP, PSOE y Ciudadanos, en el orden que corresponda, que no existirían problemas como el de Cataluña. Yo estoy de acuerdo a bote pronto, ¿es verdad? Bueno, si hubiera pactado el PP con el PSOE de Javier Fernández cuando ganamos las elecciones 2 veces y después de la parálisis del 15-16, probablemente no estaríamos en esa situación. El problema es que ahora pactar con el PSOE de Sánchez es imposible. Y insisto, ni con el de Zapatero. Es que claro, el PSOE lo que está haciendo no es nuevo. Yo creo que la alianza con los independentistas es una idea que se les ocurre hace ya 10 años, que les ha dado buenos resultados electorales, pero que han sido catastróficos para España. Entonces, yo creo que ahora Sánchez lo tiene claro. Él necesita los votos de Torra, de Puigdemont, de los batasunos y de los comunistas de Podemos, que se permiten incluso ya decir que quieren volver estando en el gobierno de Sánchez, como dijo Pablo Iglesias en el mitin de su regreso. Y eso además es que no le puede extrañar a nadie, porque toda la política de Sánchez ha ido en esa dirección. Si analizamos estos meses, tenemos los presupuestos negociados con Podemos y en la cárcel de Lledoners con los de Esquerra, y luego, por otra parte, tenemos las cesiones a Torra, es decir, al PDeCAT. Cesiones como instrucciones a la Fiscalía General del Estado, a la Abogacía del Estado, a los magistrados del Supremo, tal y como denunció un medio de comunicación a toda portada, o incluso a los propios comunistas de Podemos, al no criticar a Maduro o al ir a visitar al dictador cubano. Es nítido lo que ha decidido hacer Sánchez. Otra cosa es que haya partidos que no lo vean o incluso electores que no lo quieran ver. ¿Qué tal te llevas con Albert Rivera? Muy bien. ¿Cuántas veces habéis hablado en las últimas semanas? Pues cuando hemos coincidido. La verdad es que cuando estamos en el pleno, pues nos vemos en los pasillos o en la cafetería y tenemos una buena relación. De hecho, estamos gobernando en Andalucía en un gobierno de coalición y hemos pasado una legislatura creo que muy positiva en La Rioja, en Murcia, en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid después de un pacto de investidura. Lo digo porque estoy convencido, y pasa en muchos casos, que en lo personal os lleváis estupendamente bien, pero luego las ironías, iba a decir otra palabra, las faenas, ¿eso es postureo entonces? No, digo no, porque lo del Ministerio de Exteriores, o él cuando dijo lo de universidades. No, lo que pasa es que yo me he pasado un mes diciendo que era bueno que Ciudadanos y PP tuviéramos una estrategia conjunta, por ejemplo, para sacar una mayoría absoluta en el Senado. O incluso que otros partidos como Vox decidieran qué van a hacer en las provincias pequeñas
porque la dispersión del voto del centro-derecha le va a dar escaños a Podemos y al PSOE. Eso, justo horas después de que se cerrara el plazo para presentar las candidaturas, fue contestado por Ciudadanos diciendo que a ver si hacíamos un gobierno de coalición. Y yo lo que quise decir es que de nada sirve hablar de gobiernos de coalición si antes no hemos tenido una estrategia para optimizar el voto. Es decir, fue una respuesta no con mala idea. Ese día tocaba hablar de asuntos exteriores porque había sido los exabruptos del presidente mexicano, el comunicado de 41 senadores franceses a favor del procés, y lo que dije, oye, Rivera sería mucho mejor ministro o vicepresidente, si se quiere, que cualquiera de los miembros del Partido Socialista actual. Pero lamentablemente ahora, con las listas presentadas, es mucho más difícil tener alguna estrategia conjunta que no sea la que yo estoy haciendo, que es decir, oye, en las circunscripciones pequeñas, ¿quién no quiere que gobierne Sánchez? Que vote al Partido Popular, porque si no, primero, puede que los restos de sus votos vayan a escaños del Partido Socialista y de Podemos, o incluso, si Ciudadanos o el PSOE suman, pueden volver a pactar como hicieron en el 15, que también dijeron que no iban a pactar, y lo hicieron. Hemos hablado del PSOE, hemos hablado de Ciudadanos. Vox, ¿les estáis haciendo la campaña gratis el resto? Incluso seguramente los medios también. Yo creo que al final hay quien estamos en campaña y hay quien no aparece. El candidato de Vox no aparece en los medios. Pedro Sánchez se oculta en las instituciones del Estado, sea en Consejo de Ministros, sea la televisión pública, o sea el CIS, o sea la Diputación Permanente, para hacer su propia agenda a costa del dinero del contribuyente. Y bueno, y pues yo del resto de partidos tampoco he escuchado muchas propuestas. Nosotros llevamos ya una vuelta a España. Yo he estado en las 52 provincias. Esto desde hace un par de meses. ¿Y qué estamos haciendo? Pues propuestas como la revolución fiscal, como una reforma educativa. Hoy he presentado un proyecto de prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil por encima de los cuerpos de policía autonómica o locales. Hemos hablado de una ley de lenguas, una ley de símbolos. Hemos propuesto ilegalizar la convocatoria ilegal de referéndum. Hemos propuesto aplicar la ley de partidos para ilegalizar la kale borroka. Hemos propuesto una reforma de la administración, una unificación de la tarjeta sanitaria y la cartera básica de servicios en la salud pública. O, por ejemplo, un complemento de pensiones a las mujeres trabajadoras de hasta un 15%. Bueno, todo esto desde que han convocado las elecciones y bueno, y no estamos todavía en campaña. El resto de partidos creo que no están haciendo propuestas. Y Vox en particular es consciente, como le pasó a Trump, que cada vez que dice algo, pues genera una cierta polémica y no le conviene. Y entonces pues prefiere hacer actos cerrados y no hacer entrevistas como la que estamos haciendo ahora. Es su elección. Yo tengo el máximo respeto a todos mis adversarios, pero insisto, simplemente digo que quien quiera que no gobierne Sánchez con Iglesias, con Torra, con Puigdemont y con Otegi, lo lógico sería centralizar el voto en el Partido Popular, porque los votos que vayan a Vox y a Ciudadanos en provincias de menos de 6 escaños tienen una pérdida de casi la mitad de esos sufragios que no obtienen un escaño. Y yo creo que esto no es una apelación al voto útil o del miedo. Esto es simplemente informar a la gente que como se está jugando unas elecciones en un puñado de escaños, en las provincias pequeñas, creo que es, en mi opinión, algo que tienen que saber, que a veces votando a lo mejor en Ávila, en Palencia, en Segovia, en Cuenca, en Guadalajara, a un partido nuevo, pues acaban dando ese escaño a Pedro Sánchez. Voy a preguntar por 5 o 6 cuestiones muy concretas. La primera de ellas, ¿fue un error la transferencia de la educación a las comunidades autónomas? No se ha transferido. Eso es lo que intento explicar y nadie me hace caso. La competencia de la educación es del Estado. Y lo que se transfiere es la administración de esa competencia. Por eso cuando yo planteo mi ley educativa y me dice, no, usted quiere centripetar el Estado, recentralizarlo, si no hace falta, si la competencia es del Estado, lo que hay que hacer es ejercerla. Entonces, yo lo que planteo es que haya un MIR educativo para prestigiar a los profesores, que los padres elijan la educación que quieran, también la concertada, también la especial, no un código postal que elija por ti el colegio de tus hijos, que por ejemplo tengamos materias troncales en toda España, que el castellano sea lengua vehicular, que haya inspección educativa, que haya bilingüismo, pero en inglés, oye, y trilingüismo donde hay lenguas cooficiales. Todo esto es porque podemos plantear una reforma educativa, igual que cuando planteo las modificaciones para mejorar la sanidad pública, también lo hago en una competencia cuya administración realizan las autonomías. Pero claro, yo llevo diciendo esto mucho tiempo porque el título 8º de la Constitución lo que deja claro es qué materias son transferibles en su administración, pero son todas titularidad del Estado. Yo por eso hoy decía el tema de la Policía Nacional y la Guardia Civil, o por ejemplo el hecho de que las prisiones vuelvan a ser administradas por el Estado y no veamos como en Lledoners
ese régimen penitenciario, la carta para los golpistas, o como pretende hacer Pedro Sánchez, que es transferir las prisiones al País Vasco y por eso ha acercado 26 etarras a las prisiones cercanas a esa comunidad autónoma. Entonces, yo no estoy hablando de que el Estado autonómico haya que suprimirlo, como dicen otros partidos, para empezar, porque eso no sería una modificación constitucional. Sería abolir prácticamente la Constitución, porque se basa en ese esquema. Lo que sí que estoy diciendo es que el Estado se refuerce, que la bandera española esté en todos los municipios, que no puede ser que en Gerona, o que no puede ser que en alguna parte de Guipúzcoa la única presencia del Estado sea la oficina de correos. No puedes querer lo que no ves. Hay que reforzar las delegaciones del gobierno, las subdelegaciones. Hay que prestigiar a los símbolos, no permitir ultrajes al himno, a la corona, a la bandera. Y eso se puede hacer legislando sin tener que reinventar la rueda como algunos pretenden, o por ignorancia o por un intento de exacerbar las bajas pasiones que no son nada útiles, sino todo lo contrario, dividen a la sociedad. Hablando del País Vasco, indirectamente, ¿está en riesgo Navarra? Para muchos es un símbolo. Bueno, no solo está en riesgo, sino que la hoja de ruta Jet-Sale y Abertzale, es decir, del PNV y de los bildutarras, es la anexión. Es decir, es considerar a Navarra un apéndice del País Vasco y por eso utilizan la icurriña y por eso empiezan a utilizar el euskera y por eso nosotros estamos dando la batalla y ahí sí que nos hemos puesto de acuerdo, UPN, PP y Ciudadanos, para ir conjuntamente a las elecciones en un proyecto que se llama Navarra Suma. Si hemos sido capaces de hacerlo en Navarra o nosotros en Asturias con Foro o intentamos hacerlo con el Partido Aragonés en Aragón y ni siquiera fue necesario porque nos han presentado para no dispersar el voto, ¿por qué no podemos hacer lo mismo entre Vox, Ciudadanos y el Partido Popular? Pero claro, eso ahora lo dicen todos. Yo llevo un mes diciéndolo, con mucho coste por mi parte, porque habría compañeros míos, diputados y senadores, que dirían, oye, aquí está el presidente, bueno, digamos, cediendo o ofreciendo algunos de nuestros escaños, claro, porque antes que el partido está España. Entonces, me parece una irresponsabilidad que al final, por ir dispersados, desunamos un voto y al final Sánchez pueda seguir en la Moncloa teniendo el centro derecha más de la mitad de los sufragios según todas las encuestas. Esto no es una cuestión de que el centro derecha no sume. El problema es que esa suma de votos no hace tantos escaños como hace la izquierda porque Podemos se desploma. Entonces, esto es, digamos, si tuviéramos 3 vasos de agua con la misma cantidad, es intentar repartir un poco más de agua en uno de los vasos, que por cierto, Ángel, de nosotros, si al final en un gobierno de coalición tengas los escaños que tengas como segunda fuerza o tercera fuerza, vas a tener el mismo peso, porque los escaños son decisivos para conformar el gobierno. Por tanto, ¿de qué sirve que estemos todos en la lucha a garrotazos y que alguien esté peleando por tener en vez de 15, 23 escaños, quitando a lo mejor al otro partido no esos de 15 a 23, no esos 8 escaños, a lo mejor el doble o el triple, y al final sale ganando la izquierda y los comunistas de Podemos? Esa es la reflexión que hago. Y como hace un mes lo dije, y ofreciendo muchos escaños por nuestra parte, nadie podrá decir que ahora es una apelación táctica a ningún voto útil. Suárez y Llanas se lió cuando contestó sobre el aborto. Bueno, yo es que el tema del aborto ya he dicho que lo importante es ir en positivo. Somos el único partido que hemos presentado una ley de maternidad. Hablamos mucho de la despoblación y ahora algunos hablan de los pueblos. Fíjate, algunos de los pueblos, cuando querían suprimir diputaciones, querían suprimir municipios, querían abolir la PAC y querían cambiar la ley electoral para que las provincias pequeñitas no tuvieran tantos escaños. Qué curioso, esto ha pasado hace un año, ¿eh? Bueno, ahora todos se acuerdan de la España del interior, de la mía. Yo soy diputado por Ávila, palentino, de padre leonés, ayer estuve en el pueblo de mi padre, de 60 habitantes. O el de mi abuelo, que tiene apenas otros tantos, y de ahí vengo. O sea, yo entiendo lo que es la España rural. Pero como decíamos, al final, esa ley de maternidad no solo es por la despoblación, sino porque hay un invierno demográfico en España. Somos el país que más vive, afortunadamente, solo después de Japón, y sin embargo que tenemos una tasa de fecundidad de 1,34 hijos por mujer. Entonces, ¿qué es lo que apostamos? No entrar en un debate jurídico ni penal, eso ya está superado hace 40 años, pero sí decir claramente que la mujer que quiera ser madre, si yo soy presidente del gobierno, contará con todos los recursos de todas las administraciones a su alcance. Sea ayudas para la vivienda, ayudas fiscales, ayudas para la conciliación, ayudas para la escolarización, ayudas para el teletrabajo, todo, diputaciones, ayuntamientos, autonomías y el Estado a favor de la maternidad o de las parejas jóvenes que quieran emanciparse y no pueden y están en casa de sus padres y entonces retrasan mucho la maternidad y se les cruza con la agenda profesional. Y eso que lo han hecho todos los países de nuestro entorno, sin entrar en temas morales o en modelos de sociedad o ideológicos, parece que aquí es una novedad y parece que estamos yendo contra las mujeres, todo lo contrario. Quien quiera ser madre libremente, que lo sea, oye, quien no lo sea, o no lo quiera, pues evidentemente no vamos a entrar en sus decisiones.
Un par de cuestiones económicas. La primera, ¿vais a bajar las pensiones? Todo lo contrario. Somos el único partido que las ha subido Se ha liado siempre. parda también en este caso. Bueno, esto de las fake news han dicho hasta que queremos cambiar bebés por papeles. O sea, es una cosa surrealista y, por cierto, indignante. Y creo que hay que hacer una reflexión de cómo es posible que el partido que ha congelado las pensiones con Zapatero y que las dejó quebradas con González, que Aznar tuvo que pedir un crédito a la banca privada para pagar la extraordinaria de diciembre. Por cierto, cuando las congeló Zapatero, Pedro Sánchez ya era diputado y votó a favor de la congelación y del hachazo de un 5% al sueldo de los funcionarios. Bueno, pues ahora resulta que estos mismos, que lo han hecho hace apenas 10 años, ahora dicen que quieren salvar las pensiones. No, perdona, las habéis puesto en riesgo. Mira, cuando el Partido Popular ha gobernado, las pensiones se han revalorizado un 16% en los últimos años, en el peor momento, con una recesión y con un rescate que nos había dejado ya preparado Zapatero. Y es más, ahora, este mismo año, estamos con la aprobación de unos presupuestos prorrogados del Partido Popular que planteaban la subida de las pensiones de viudedad un 8%, las mínimas un 3% y de media todas las demás un 1,6%. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Luego ya lo que quiera decir el Partido Socialista, pues oye, va contra su hemeroteca. Además, nosotros aprobamos una ley de sostenibilidad del sistema de pensiones que decía que como mínimo tendrían que subir siempre un 0,25%. Digo como mínimo porque Zapatero en su día fue el que dijo que tenían que subir con el IPC y sin embargo fue el único presidente que las dejó congeladas. Por tanto, menos mentiras y más cifras y más balance de gestión objetivo que es el que hemos hecho nosotros. ¿Estamos siendo blandos, la Unión Europea y España en particular, con Maduro y con el régimen chavista? Bueno, no solo blandos. Yo creo que en el caso de España la posición es vergonzosa. Yo creo que la madre patria, como nos llaman los venezolanos, que no haya estado liderando la respuesta de la Unión Europea ante un sátrapa asesino como Maduro, y una vez que toda la comunidad internacional había apoyado al presidente interino Juan Guaidó, que tardáramos 12 días en denunciar todos los asesinatos sumarísimos, las torturas, las violaciones en las cárceles, es algo que a mí me parece escandaloso, ¿no? Porque nosotros no somos Francia. Respecto a Venezuela tenemos una responsabilidad histórica y de afecto muchísimo mayor. Entonces yo lo que puedo decir es que cuando sea presidente del gobierno, la agenda iberoamericana se va a recuperar al lado de las democracias. ¿Cómo se hace Cuba, eso, Pablo? contra Nicaragua, contra Venezuela y también, decir, una alianza transatlántica con Estados Unidos, que es muy importante, gobierne quien gobierna allí, que España sea un socio preferente y mucho más después del Brexit con la salida previsible del Reino Unido de la Unión. ¿Cómo se hace eso así? Bueno, pues teniendo una voz que se escuche como tuvo el Partido Popular con las sanciones al régimen castrista. Lideramos la respuesta a la Unión Europea. ¿Cómo se hace? Cancelando todas las cuentas corrientes de ahorro y todos los activos inmobiliarios de los gerifaltes venezolanos y de todo ese narcoestado que lo que hace es arruinar a la población y traerse todos los recursos venezolanos del crudo, del petróleo, que ahí hay apagones mientras, a Europa o a paraísos fiscales que no sean Europa. Por tanto, vamos a tener una posición nítida. Y así, cuando les cortas las vías de financiación o las vías de escape, es cuando caen los regímenes, a través del dinero. Como, por cierto, han caído pues todas las bandas terroristas. A nosotros nos cargamos ETA no solo con la cooperación policial, con la acción judicial y con la colaboración internacional. Fue cortando sus vías de financiación. Por tanto, cuando a una dictadura como la de Maduro se le corte todas las vías de financiación y la ilusión del capital venezolano, es cuando ese régimen caerá. Hay quien dice que mantienes una relación, en lo personal, seguro, con Aznar, pero que en lo político es demasiado estrecha y hasta dependiente. ¿Es verdad? Bueno, yo tengo una relación estupenda con Aznar y la tengo también con Rajoy. Yo creo que siempre he dicho que estoy orgulloso de representar una formación política cuyo legado es impecable y poder, bueno, pues presumir de que cuando Aznar ha gobernado en España se crearon 5 millones de empleos y cuando gobernó Rajoy 3 millones de empleos. Que cuando Aznar gobernó cambiamos el Código Penal para acabar con el plan Ibarretxe, como acabó pasando, y que cuando gobernó Rajoy, pues ahí están sentados el gobierno de la Generalitat en el banquillo y Puigdemont está huido de la justicia porque se hubiera actuado también contra él. Y las pensiones se han revalorizado y la educación ha mejorado y la sanidad ha mejorado. Es decir, estoy orgulloso de mi partido. Eso sí, lo que hemos hecho ahora es renovarlo. Hemos
tenido la suerte de seguir contando con exministros de Aznar y de Rajoy, exsecretarios de Estado y exdirectores generales de ambos, pero esto es un partido renovado, como pasa en toda la vida y en todas las empresas, se renueva, pues se aprende de los errores y los ha habido, y se intenta mirar al futuro para ilusionar a nuestro votante. El Partido Popular perdió 1 de cada 3 votantes en el 2015. Pasamos de 186 escaños a 123. Yo me he encontrado el espacio electoral fracturado en 3, y mi compromiso en el Congreso Nacional fue reunificar el espacio electoral de centro-derecha. Para ello, lo que estamos haciendo es eso, es contar con los mejores, los que estaban, también gente que se pueda sumar, y sobre todo lanzar un mensaje muy claro a los que se fueron, que esta sigue siendo su casa, que pueden volver, que hemos aprendido si algo se puede mejorar. Pero sobre todo, a los que no quieren vivir en una España que dependa de Torra y de Puigdemont, que sepan que este proyecto es el valor seguro y la garantía de futuro para España. Antes del test, una más. ¿Sigue pagando el Partido Popular la pena, la lacra o el peso de la corrupción, tipo Gürtel y otros casos? ¿Cuántas veces en estas últimas semanas, por esas 50 provincias, han dicho o ha salido a colación el tema? Bueno, la verdad es que ninguna. Sinceramente, yo creo que lo que ha quedado claro es que yo, por edad o por las responsabilidades que he ocupado anteriormente, nadie me pregunta por la corrupción, porque yo, de esas personas que están ahora siendo juzgadas o cuyos procesos judiciales están ahora teniendo lugar, es que muchos de ellos es que no les ponía ni cara antes de saltar a la prensa, ¿no? Entonces es verdad que puedo decir en primer lugar eso, y en segundo lugar que hemos actuado. Es decir, que la modificación de la legislación en materia de lucha contra la corrupción o en el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se hizo la pasada legislatura, ha sido eficaz. Y ahora mismo en España nadie podrá decir que quien la ha hecho no la pague. Es más, estamos viendo casos de corrupción cuya pena solicitada por Fiscalía o por acusación particular es superior incluso a la de homicidas o a la de delitos muy graves, cosa que yo no pongo en duda. Este es el Código Penal y ahí habrá que sumar las penas o los ilícitos penales en las que hayan incurrido, pero quiero decir que aquí por lo menos podremos estar todos de acuerdo en que la impunidad no existe, y por tanto, si alguien lo ha hecho mal, está pagando por ello, y yo ya he prometido, y lo estoy demostrando, que voy a ser inflexible contra la corrupción y contra cualquier falta de ejemplaridad de cualquier persona que esté en el partido, se llame como se llame. Aquí no hay cabida para corruptos, y aquí se va a aplicar con severidad nuestro funcionamiento interno. Ahora sí que es la última, antes se me ha escapado una. Hablamos demasiado poco, creo, y los periodistas también, de las elecciones europeas. Sí, es verdad. Creo, me parece, alguien me decía hace bien poco que el 60% de las leyes que nos rigen en el día a día, desde el tráfico hasta el medio ambiente, pasando por los impuestos, que el 60% depende de Europa. Luego el Estado y muy en menor medida de la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Se nos olvida. ¿Está en riesgo Europa por culpa de los populismos y los nacionalismos, que vienen a ser lo mismo? Pues toda la razón. Yo creo que Europa está en un momento existencial y clave. Yo creo que esto, como decía Zweig, ¿no? El nacionalismo es un veneno, y es un veneno que siempre vuelve, y que después de asolar en el siglo XX a Europa, ahora resurge tanto los nacionalismos identitarios y xenófobos regionales, como el que tenemos en Cataluña, como los nacionalismos que se están volviendo a ver en Centro Europa y en el Norte de Europa, que preocupan también mucho. Por eso la mejor vacuna contra ellos es los proyectos políticos de libertad, ¿no? Como el que encarnamos nosotros. Y creo que ahora mismo, pues mi partido es el heredero de los padres fundadores de la Unión Europea, de Schuman, de Monnet, de Gasperi, es decir, aquellos partidos que hemos tenido muy claro, en ese caso a mediados de siglo, desde los demócratas cristianos y los conservadores, que Europa era el mejor proyecto político para convivir en paz y en libertad, frente a los proyectos estatalistas, entre los cuales estaba el socialismo real, el antiguo comunismo. Por tanto, ahora pues parece curioso que haya partidos como Podemos o como el Partido Socialista, en algunos de sus postulados, que vayan contra esta libertad, contra este respeto a la persona dentro de la actuación política por encima del colectivo, esa libertad por encima del intervencionismo estatalista, ¿no? Y yo lo que pido para estas elecciones también es que tengamos claro qué partido puede representar mejor a los españoles que les importa Europa. Por ejemplo, en la negociación de la política agraria común, como siempre ha hecho el Partido Popular con Loyola, con Cañete o con Tejerina, ¿no? Negociando esos últimos 47.000 millones de euros para agricultores y ganaderos españoles. ¿O qué partido defiende mejor nuestras fronteras? En Ceuta, en Melilla,
en las Islas Canarias, ante el repunte de un 173% más de inmigración irregular desde el efecto llamada del Aquarius irresponsable de Pedro Sánchez? ¿O qué partido va a luchar más contra el terrorismo islamista que ha azotado a Europa durante estos años? Pues yo creo que ha demostrado que no tiene ningún problema a la hora de legislar a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o incluso de decir que el ejército tiene que estar bien dotado. Por tanto, si nos jugamos todas estas cuestiones a nivel europeo, hay que recordar que también eso afecta a nivel interior, por no hablar de la economía, que ya hemos visto lo que opina la Comisión Europea de la política económica de Sánchez, que por cierto he de recordar que ya ha causado solo en 8 meses 126.000 parados más, 12.000 millones de euros más de déficit y 20.000 millones de euros más de deuda pública. Si por eso digo yo que Sánchez va a hacer bueno a Zapatero. Mismo camino, ruina económica, cesiones a los independentistas y falta de credibilidad internacional.